Hola manitas, aquí hay suficiente pelo para probar varios métodos. Si no quieres mojar la muñeca, pega un trocito de cinta bajo el flequillo, con la parte que pega hacia arriba, nunca hacia la cara. Y corta todo junto, el pelo y la cinta. Así consigues un corte bastante limpio y puedes usar la cinta para recoger los pelitos. Cortar en seco sin la cinta es muy difícil, porque como veis, el pelo se mueve un montón. Yo creo que podrías humedecer, aunque sea un poquito, con un pincel bien escurrido, para que los pelos se peguen un poco entre sí y tengas algo más de control. Pero con las tijeritas mucho cuidado, nada de modificar sus muñecas por su cuenta. Que os pidan permiso y ayuda. Ok, aceptar. Gracias. Para un corte más preciso y enmarcando bien los rasgos faciales, yo siempre prefiero hacerlo en mojado. Protejo la cara con un disco de desmaquillar y lo empapo con agua templada. Así los pelos se pegan totalmente entre sí y podemos cortar con mucha más precisión. Voy ajustando la simetría, me adapto al arco de las cejas, limpio la carita y voy a mojar una vez más para alisar e igualar los últimos detalles. Para ver el resultado hay que esperar a que se seque. Mientras tanto, vamos a desfilar los mechones laterales. Mirad, este lado lo tengo bien, pero este está mal, porque se me ha quedado una calva. Vamos a afinar este detalle. Con un palillo voy separando la primera línea del pelo en dos mitades. Dejaré una mitad hacia atrás y la otra mitad hacia adelante. Sujeto esta mitad en el moño loco que le hicimos en el vídeo anterior y ya no está calva, ni aquí ni aquí. Pues ahora sí, vamos a desfilar estos mechones. ¡Rock and roll! Pues mira, muy fácil. Mojo los mechones con agua templada con un pincel y vamos a desgastar en diagonal, dejando el mechón más corto por atrás y más largo por delante. Como veis, no cierro la tijera, la deslizo abierta y voy desgastando en diagonal. Mojo de nuevo, aliso e igualo el exceso. Y lo mismo al otro lado. Mojo un poquito, no creo que me quede simétrico a la primera. A ver, voy desgastando, mojo y remato las puntas. Para ver si está simétrico, mojo otra vez y no, el derecho está más largo. Igual un poquito y vamos a hacerte tu pañuelo. Un pañuelo rockabilly, me encanta. Y a mí en cualquier color de estas telas para patchwork. Hoy me quedo con la roja. Mido la cabeza. El perímetro craneal son 13 centímetros. Sumándole algo más para las orejitas de conejo resultan 18 centímetros. ¿Crees que conviene dejar más margen? Por si acaso. Pues la verdad es que sí, así que voy a usar el ancho completo del retal, que son 20 centímetros. Esta cinta de carrocero tiene un ancho de 2,5 centímetros, creo que será adecuado. La coloco justo al borde y con las tijeras para tela corto por la línea. Y aquí tenemos nuestra tira básica de 20 por 2,5 centímetros. Doblo por la mitad y plancho. Para hacer las orejas de conejo voy a marcar una forma curva. Marcaré a 2 centímetros del borde, a un lado y al otro. Y corto el sobrante. Voy a marcar dobladillo de un par de milímetros, no hace falta mucho. Así, alrededor de todo el contorno. Oye, ¿no me la tendré que anudar cada vez que me la ponga? No, tranquila, porque vamos a usar hilo de cobre, de un poco más del doble del largo de nuestra cinta. Lo enrollo sobre sí mismo y compruebo el largo para rematar los extremos, al lado del bucle y al otro lado, donde prefiero asegurarme de que no pincha. Voy a enrollarlo bien, con un alicate plano lo aplasto todo lo que puedo, voy a rematar con una gotilla de pegamento caliente y lo dejo enfriar sobre cualquier objeto de silicona. Una vez endurecido, coloco el alambre y como veis es súper rebelde, así que le voy a dar unas puntaditas rápidas, evitando los lunares blancos y sin más, una puntada cada 4 centímetros o así es suficiente. Anudo al final y corto. Voy a pegarlo con pegamento textil. Aplico, doblo, remeto las puntas del alambre y plancho para que se adhiera al pegamento. Y en principio lo voy a dejar así. Solo lo coseré si veo que se despega. Al ponérselo dejo los mechones laterales por delante y coloco el centro en la nuca. Enrollo las orejillas de conejo entre sí y le doy la forma que me dé la gana, para eso está el alambre. Y fijaos qué rápido lo hemos hecho, que el flequillo sigue mojado. Una vez seco queda bastante decente. ¡Guau! ¡Qué rockero! Me encanta. Lo que es indecente es que entre que la moto es de Monster High y que el cuerpo de la muñeca es una Barbie Made Move Petit, sí, soy petit, tenemos un problema. ¿Y qué problema es? Pues que los pies no te llegan a la moto, lo que te resta mucha estabilidad y tiendes a caerte constantemente. ¿Y tienes una solución? Pues sí, está en proceso. Yo sigo grabándolo igual que la ropa y os lo pongo en el siguiente vídeo. Así que dale a la pantalla, que seguimos aquí en Playful Craft.